Bueno, en esta presentación vamos a hablar sobre la configuración de colector común. Aspectos importantes. Este circuito no se construye en términos de obtener una ganancia de voltaje o de corriente, sino para hacer un comparamiento entre impedancias de diferentes circuitos. Acá tenemos la configuración de colector común. ¿Cómo podríamos nosotros definir qué es colector común? Si a simple vista se parece mucho a un emisor común. Podemos apreciar que el colector va conectado al positivo de la fuente y no hay una resistencia de colector, así como teníamos en el circuito de emisor común. Lo otro es que el emisor no va conectado directamente a la tierra, sino que tiene una resistencia RE, que es la resistencia del emisor. Otra gran diferencia es que el emisor común, la resistencia de la red tenía un paralelo, un capacitor, que cuando hacíamos el análisis de corriente alterna, el capacitor cortocircuitaba. Ok, entonces esos fueron algunos aspectos importantes. En el análisis DC, los capacitores se comportan como circuitos abiertos, así que nos queda el siguiente diagrama, que lo tienen en pantalla. Lo que nos interesa es encontrar la corriente del emisor. La corriente base es tan pequeña que por eso se toma como aproximado el valor de la fuente. Entonces nosotros tenemos que el voltaje de la resistencia de la base de B2, es aproximadamente el voltaje de la fuente por la resistencia de B2 entre la resistencia de B1 más la resistencia de B2. Y también sabemos que el voltaje de RE, el voltaje de la resistencia del emisor, es igual a el voltaje de la resistencia de la base 2 menos el voltaje de base emisor. Y por la ley de Kirchhoff y por la ley de Ohm sabemos que la corriente del emisor, la corriente directa, es igual a base de la resistencia emisor sobre la resistencia del emisor. Entonces a continuación tenemos que los capacitores se cortocircuitan. La fuente se hace cero, por eso se cortocircuita y se pone cero, que va directamente a tierra. RB1 se puede reorganizar ya que queda en paralelo con RB2 y el colector está conectado a la tierra, ya que no hay un modelo equivalente para un colector común. Vamos a valer de la configuración de emisor común, que es lo que tenemos a continuación. Este es el circuito de enlace con el modelo RE. En primer lugar, analizamos la impedancia de la entrada. El voltaje de la entrada es igual a el voltaje de la resistencia de B1 en paralelo con la resistencia de B2. Por consiguiente es igual a voltaje de beta de RE más el voltaje de RE, como podemos ver en pantalla. Que esto es igual a que el voltaje de la entrada es igual a BRE por la corriente de base más la resistencia del emisor por la corriente de base. Sabemos que la corriente del emisor es igual a la beta más 1 multiplicado todo eso por la corriente de base. Entonces tenemos que BI, que es el voltaje de entrada, es igual al voltaje a beta, por RE por la resistencia de base más la resistencia del emisor multiplicada por beta más 1 multiplicado por la corriente de base. Y sabemos que beta de RE más RE multiplicado por beta más 1, eso es igual a la impedancia de base. Entonces obtenemos que el voltaje de entrada es igual a la impedancia de base por la corriente de base. Entonces, para simplificar el circuito, tenemos un circuito equivalente que lo tenemos a continuación. Tenemos la fuente de voltaje, la resistencia de RB1 paralela con RB2 y la impedancia de la base. Entonces, para calcular la impedancia de salida, ya que
ya que esta es la impedancia de entrada o de base de poder. Tenemos lo siguiente, que sabemos que la voltaje de la entrada es igual a la impedancia de la base por la corriente de la base, y que aplicando la ley de Kirchhoff, la corriente de base es igual al voltaje de la entrada sobre la impedancia de la base. Como la corriente del emisor es igual a beta más 1 multiplicado por la corriente de base, entonces obtenemos que la corriente del emisor es dividido entre beta más 1, que es igual a la voltaje de la entrada sobre la impedancia de la base, que eso nos da como resultado que la corriente del emisor es igual a la impedancia de la el voltaje de la entrada entre la impedancia de base, todo eso multiplicado por beta más 1, y sustituyendo la impedancia de base es igual al voltaje de la entrada dividida entre el beta por RE más la resistencia del emisor por beta más 1, todo eso multiplicado por beta más 1. Se dice que beta es muy grande, así que beta más 1 nos queda igual a beta. Haciendo un poco de simplificación y reducción, nos queda que la corriente del emisor es igual a voltaje entre la resistencia RE más la resistencia del emisor, que como podemos ver es la misma ley de Kirchhoff. Tenemos un circuito equivalente de salida, como pueden ver en pantalla. Ahora bien, se cortocircuita el voltaje VI, entonces nos queda que VI es igual a 0. Así obtenemos una impedancia de salida. Entonces tenemos otro circuito que es RE paralelo con la resistencia del emisor, y eso es la impedancia de salida. Ahora, la ganancia de voltaje. Para la ganancia de voltaje vamos a usar el circuito equivalente de salida. El voltaje ganancia es igual a V sub 0, que es igual a V sub I por la resistencia del emisor sobre la resistencia RE de la configuración del emisor común más la resistencia RE del emisor. Entonces V sub 0 sobre V sub I es igual a la resistencia del emisor sobre RE más la resistencia del emisor. Entonces la ganancia de voltaje es igual a RE sobre RE, es la resistencia del emisor sobre la resistencia de RE más la resistencia del emisor. La ganancia nunca va a ser igual a 1, pero va a estar muy cerca de 1. Entonces la ganancia de corriente. Se busca relacionar las corrientes de entrada y salida con un parámetro que tenga en común. En este caso es IB. Para eso vamos a usar el circuito equivalente de entrada. Tenemos la fórmula que la ganancia de la corriente es igual a I sub 0 sobre I sub I, que es igual a I sub 0 sobre I sub B por I sub B entre I sub I. Aplicando el divisor de corriente, tenemos que I sub B es igual a I sub I de la resistencia a la base 1 en paralelo con la resistencia de base 2. Todo eso sobre la resistencia de base 1 en paralelo con la resistencia de base 2 más la impedancia de base. Entonces, mandando a dividir I sub I, tenemos que I sub B sobre I sub I es igual a la resistencia de la base 1 paralela con la resistencia de base 2, todo eso sobre resistencia de base 1 paralela con la resistencia de base 2 más la impedancia de la base. Entonces, con el circuito original, que lo tenemos en pantalla, sabemos que I sub 0 entre I sub B es igual al negativo de beta más 1. Entonces, reemplazando en la ecuación anterior, tenemos que la ganancia de la corriente es igual al negativo de beta más 1
todo eso multiplicado por la resistencia de base 1 en paralelo con la resistencia de base 2, todo eso sobre la resistencia de base 1 más la paralelo con resistencia de base 2 más la impedancia de base. Y bueno, eso sería todo, y así explicamos todos los parámetros que tiene el emisor, el colector común.